vámonos en chinga con la película de este podcast. Una película que por alguna razón he postergado. Es la película del Revisited del podcast 14, una película del 2006 que en su momento fui a ver en cine y que me roqueó durísimo, sobre todo ese final tan cabrón que tiene. Recuerdo perfecto cuando la fui a ver, recuerdo perfecto cómo me fue envolviendo y recuerdo perfecto la emoción que me provocó el último cuadro de la película. De hecho, tanto me gustó que corrí torpemente en aquel tiempo a hablar de ella en el podcast hace 5 años, pero como pude escuchar fallé estrepitosamente. Nunca logré conectar mis ideas y es por eso que hoy vengo a hablar de ella, para ver si ahora sí puedo yo consolidar mi limitado intelecto con mis sentimientos y decir justamente lo que para mí es esa gran película. Babel, el título hace referencia al episodio bíblico donde se erige una torre. Los habitantes la construyen ya que asumen que si la hacen lo más alta posible podrán alcanzar el cielo, y el Dios tan bueno y bondadoso y buen pedo al que le rezan todos ustedes y al que le apuestan sus almas, se encabronó por aquel hecho y decidió castigar a tales pendejos dándoles lenguajes diferentes para que no pudieran comunicarse y así la construcción de la Torre de Babel les fuera más complicada. No mames, según esto, Dios se emputó, pero pues, no mames, ¿a poco esa torre iba a llegar al cielo? También que no se la mame, pinche Dios. Para que vean lo inverosímil que resulta de repente estas historias bíblicas pendejas. No mames, cada que leo o escucho algún pasaje de la Biblia y me encuentro con estas historias inverosímiles, ilógicas y muy pendejas, no puedo yo comprender, no me alcanza para comprender cómo un libro tan pendejo puede ser la base de decenas de religiones y como consecuencia, cómo puede haber millones de pendejos que aún hoy siguen creyendo que ese libro salvará sus pendejas almas. Pero bueno, Babel, una película de Alejandro González Iñárritu. La música de la película ganó varios premios importantes. De hecho, recuerdo perfecto cómo se estaban cagando aquí en México en varios medios y en varios podcasts en la película de Iñárritu y en el mismo Iñárritu. Aquí los pseudointelectuales críticos de cine y huevos a la semana que gana la Palma de Oro a Mejor Director en el Festival de Cannes, Globo de Oro a Mejor Película y bueno, siguiendo con lo importante y no con los premios, eso al final lo único que hace es evidenciar lo pretenciosos que de repente o lo malinchistas o lo realmente ignorantes que son algunos pseudocríticos del mainstream en México y en todo el mundo, ¿no? Según esto, por aquella Torre de Babel, regresando a mi analogía, y aquellos eventos, Dios condenó al mundo a tener diversos idiomas para dificultarles el pedo. Esa mamada. Pero bueno. En tal premisa se basa la analogía que nos presenta Guillermo Arriaga en el guión de la película y Alejandro González Iñárritu en la dirección de la misma, pero va mucho más allá y nos muestra con contundencia cómo en un mundo cada vez más globalizado, donde los inventos para comunicarnos se han perfeccionado, se han consolidado, resulta que no sabemos comunicarnos, nos ahorramos las palabras, asumimos que los demás deben saber en qué pensamos e interpretamos las acciones de cada uno de los integrantes de nuestro ecosistema sin detenernos siquiera un puto segundo a pensar en que quizá lo que estamos entendiendo no tiene que ver con la realidad. No estamos entendiendo ni madres. Tenemos el logro desbloqueado a los más pendejos porque usamos la comunicación para confundirnos. El arte de la comunicación se despedaza pues no sabemos comunicarnos. Las cámaras legislativas de varios países han sido captadas en video recurrentemente rompiéndose su madre. Gente que no puede convencer al otro de su posición, la frustración se manifiesta y entonces queremos arreglar el pedo a putazos.
Esa frustración de repente me devora, pues la mayoría de las veces no estoy logrando comunicar bien las ideas que tengo, las ideas que disparo desde este podcast. Y de repente me devuelven por ahí cada retroalimentación que agradezco, sí, pero que evidencia mi pendejismo a la hora de comunicar bien algún mensaje. La manipulación hace lo que la diversidad de idiomas no. Nos confunde, nos hace emputar, nos hace silenciar, nos hace indiferentes y a pesar de que hablemos el mismo idioma, nos instalamos en tener opiniones distintas que o condenan a los demás a la ignominia porque nos cerramos o bien nos aísla solamente por pensar diferente. Yo mismo soy un ser antisocial que va de lo más posible las reuniones con otras personas, con otros entes, por temor a ser demasiado yo y comenzar a aburrirme, en el mejor de los casos, o empezar a pendejear a mis interlocutores, por ese defecto tan mío y tan pendejo de creer que las opiniones de los demás son basura. Pero de repente, a pesar de que quiera yo darles más crédito, resulta que la mayoría de esas opiniones están fundamentadas en creencias, fundamentadas en manipulaciones, fundamentadas en ignorancia y realmente no me llega a un punto en el que la náusea viene y se apodera de mí. Babel, una película que retrata la manera de comunicarnos con nuestro entorno, una película que trata sobre ese punto ciego en el que no alcanzamos a ver que aunque nuestro punto es válido, también puede suceder que el del otro también lo sea. Negociar, algo que hoy en día es sinónimo de engañar. El ganar auténtico no existe, pues creemos que ganar siempre nos hace buenos negociadores. Babel, una película que nos escupe a la cara y nos acuchilla con esas culpas, con esos traumas, con esos cadáveres en nuestros closets. El mundo está lleno de gente con buenas intenciones que se encabronan, se encontentan, se motivan y se largan sin haber cruzado antes un flujo de comunicación decente con sus semejantes. Me voy porque aquí yo ya no hago falta, pues nadie me lo dice. Me ofendí porque le cambiaste a la televisión y sabías, o deberías haber sabido, que a mí la academia me gusta muchísimo. Me emputo porque me llamaste para corroborar un plan y armo toda una telenovela asumiendo que me llamaste porque tú ya tenías ganas de hacer otra cosa. El padre no puede comunicarse con el hijo sin percatarse que los canales de comunicación que tiene abiertos no son compatibles con esa etapa a la que el hijo se está enfrentando. El hijo no puede comunicarse con su padre porque la manipulación ha hecho bien su trabajo y nunca nadie le dijo al niño cómo superarlo, cómo enfrentarlo y cómo defenderse. Hoy no hablaré aquí de mi caso, sin embargo sí puedo decir que cuando el niño o adolescente no encuentra réplica a sus necesidades, a sus dudas, siempre va a buscar en otro lado, desde un cantante, un actor, un escritor, un podcaster, o simplemente lo va a googlear, o hasta la señora de la esquina o el dealer de drogas de tu colonia. Comunicación, algo tan elemental que muy pocos practicamos. La soberbia, la ignorancia, la fragilidad, la doble moral, la necesidad de pertenecer, el guanabismo, la necedad, incluso la mala educación que nos enseña que hay que enojarse y dejar pasar 2 horas antes de decir cuál fue el motivo del enojo. Todo ello nos sigue complicando el comunicarnos de manera sana y productiva. Bueno, pues de todo eso se trata Babel. La incomunicación en muchas familias se volverían realmente locos si no estuviera San Televisor en el centro de sus salas, captando su atención, convirtiéndose en el pretexto ideal para ignorar a los demás integrantes de la casa, para soportarlos, para tolerarlos. El televisor viene a ser un ente salvador y una pared invisible que sin embargo nos aísla de las ideas diferentes de los demás. No me estén chingando que voy a ver el partido. Incluso el internet, el medio de comunicación por excelencia, nos aísla o nos junta. En su mayoría los adictos a las redes sociales tratan de ser en internet lo que en sus vidas normales no lo son. El efecto avatar, proyectan una imagen X o Y y cuando por alguna razón los conoces en persona,
te das cuenta que la imagen proyectada en sus twitters o en sus avatars o en sus fotos no tiene nada que ver con la realidad. Oculto lo que soy tras un avatar, tras algunos tweets copiados, tras albures, tras coqueteos, y vengo a internet porque aquí sí soy alguien, güey. Porque aquí en internet soy referencia, me siguen, chingao, y en mi vida personal, pues la vida me vale madres. Perdedores a los que la doble vida, el personaje en internet les ha arrebatado lo esencialmente importante. Por cierto, la mayoría de actores que aparecen en la película de Babel no son tales, son gente que Iñárritu se encontró en los viajes para decidir las locaciones, y bajo la dirección de Iñárritu pasarían la mayoría de ellos como actores excelsos. La aridez del desierto, el viento, el polvo, un hombre camina, el clima reseco se ve reflejado en su rostro, los labios cuarteados, llagados, la piel dura y la mirada acostumbrada a ver siempre el mismo escenario, vacío, árido, que no tiene fin, una mirada sin esperanza, resignación. El hombre camina y la cámara lo sigue. El hombre llega a una casa y toca una puerta. Ahí le abren y les muestra su mercancía. Un rifle casi nuevo que según el anterior dueño del mismo tiene un alcance de 3 kilómetros. Lo que sea que eso signifique. La familia del hombre lo ve negociando el precio por el rifle y 300 cartuchos. Los niños miran la transacción con emoción. Hacen trato y el vendedor les muestra cómo utilizarlo para que los niños cacen muchos chacales. El padre, contento, le dice a uno de los niños que lo pruebe. El elegido es Yusef, pero el otro niño se empeña en ser el primero que dispare. Enseguida el otro niño tiene su turno y demuestra mucha más habilidad en el disparo. La risa y el trato es cerrado. La decisión está tomada. El vendedor y el padre se retiran dejándole a los niños el rifle, la recomendación de que maten al menos 3 chacales y que por ningún motivo dejen que alguien los vea con el rifle. El niño Yusef espía a su hermana cuando ésta se cambia de ropa. Ella se da cuenta y le gusta el juego. Ambos cómplices de esa curiosidad temprana por la que todos pasamos. Ahmed, su hermano, lo anda buscando y le pregunta qué está haciendo cuando lo encuentra. Yusef le dice que guarde silencio. Ahmed se emputa y le dice: ya te dije que no le andes espiando. Ambos se van arreando el ganado. A Sora no le molesta que yo la espíe, dice Yusef a su hermano, pero a mí sí, le responde. Esto es entre ella y yo. Por cierto, la película está hablada en inglés, en español, en árabe, en japonés, además del lenguaje de señas que usan los sordomudos, para resaltar aún más la analogía de la que hablé hace algún momento. Ahmed les dice que son unos cochinos y que si se entera otra vez pues le va a decir a su papá. Yusef se retira emputado y se dispone a hacerse una chaqueta con las imágenes que tiene en su cabeza. Que no culmina, pues se escucha los disparos de Ahmed y puede más su curiosidad que su necesidad de eyacular. Ahmed está disparando a lo pendejo tratando de comprobar si efectivamente el rifle tiene 3 kilómetros de alcance. Yusef le dice que se lo preste pues él no sabe disparar. Yusef apunta y da en el blanco ante la molestia y envidia de Ahmed. Sí, pero no son 3 kilómetros. Ambos siguen caminando, intentando darle a cosas lejanas. Estas balas no sirven, dice Ahmed frustrado. En eso pasa un auto por una carretera lejana. ¿Qué me da si le doy? Ahmed se empeña y le dispara. ¿Ya ves? No pasó nada. Las balas no sirven. Un camión de pasajeros, de turistas. Yusef les apunta y el camión sigue avanzando. ¿Ya ves? No sirven pinches balas. Desencantados y a punto de irse, miran cómo el autobús se ha detenido. Se miran entre sí y corren. La edición es bien chingona, ya que inmediatamente después que los niños están corriendo, un niño norteamericano corre a esconderse detrás de un sillón en su sala. 2 niños, una niña y un niño escondiéndose de una señora, que resulta ser la nana que los cuida, una mexicana indocumentada interpretada de manera sobresaliente por Adriana Barraza, Amelia. El teléfono suena y su interlocutor pregunta por todo, cómo está todo por allá. Ella pregunta por la señora Susan, ya que se ha enterado de lo que ha pasado. La tienen que operar. Él le dice que Rachel llegará para cuidar a los niños para que ella, Amelia, se pueda ir de permiso tal y como lo pidió hace algunas semanas.
Cuida a los niños y no les digas nada. Pásame a Mike, el niño más pequeño. El padre saluda y el niño le cuenta su día. El niño, con esa percepción y esa facilidad para detectar cuando alguien los está protegiendo, ocultándoles algún problema, le pregunta a su papá si está bien. El padre miente: sí, todo está muy bien. Corte a Mike, ya en su cama, el niño, diciéndole a Amelia que no se quiere dormir. Ella maternalmente los arropa y les da las buenas noches. La niña le habla y le dice que tiene miedo de dormir con la luz apagada. Nos enteramos que su hermanito Sam murió y ella no quiere que le pase lo mismo. Amelia le explica a su manera para tranquilizarla y le dice que estará ahí hasta que se duerman. El día siguiente, el teléfono despierta a Amelia. Es el señor, el papá de los niños, que le dice que Rachel, la pariente que le cuidará a los niños para que ella se pueda ir, no podrá ayudarles, así que le dice que cancele todo. Amelia obviamente da sus argumentos, pero el padre es inflexible. Cambia la fecha de la boda, luego yo le pago otra. Contamos solo contigo, Amelia. Y le cuelgan, dejando a Amelia frustrada y triste. Amelia comienza a hacer llamadas para ver quién puede apoyarla en cuidar a los niños, pero no encuentra réplica alguna. Los niños se alarman al percatarse de que Amelia los quiere dejar con quien se deje. De tal suerte que Amelia toma una decisión: llevárselos a la fiesta, llevárselos a México. Santiago llega en su auto con sus canciones norteñas a todo volumen. Santiago, interpretado de manera eficiente por Gael García Bernal. Él es sobrino de Amelia, con la encomienda de llevarla hasta la fiesta. Nos enteramos que la niña se llama Debbie. Corte a Marruecos, turistas. Entre ellos están Brad Pitt como Richard en una de sus actuaciones más cabronas y Cate Blanchett como Susan. Ambos son los padres de los niños que está cuidando a Amelia. Ellos están en un restaurante y piden comida. La actuación es tan buena de ambos que nos transmiten de inmediato la fría relación que tienen. De hecho, el viaje es para poder resolver sus diferencias, o peor aún, sus indiferencias. La relación está del asco, porque podemos tener diferencias, eso debe de ser. Yo tengo que ser diferente a la persona con la que esté durmiendo, con la que me esté cogiendo, con la que esté saliendo. Tenemos que ser diferentes, ¿no? Eso está chingón, eso enriquece, eso nos hace crecer. Pero cuando las indiferencias llegan, entonces ya no hay mucho por hacer. La relación está del asco, por lo que se aprecia. Richard está haciendo lo necesario para estar bien, aunque impulsado quizá más por un sentimiento de culpa que por el amor que le tiene a esa mujer. Susan, por su parte, trae un rencor muy cabrón, un dolor y un sufrimiento que ese viaje no va a poder contener. Avísame cuando estés listo para discutir, escupe Susan con un sarcasmo venenoso bien cabrón, si es que no huyes de nuevo. La escena está muy bien lograda, el interior de un camión repleto de turistas, contentos, mostrándose las fotos que han tomado, comentando la cultura, el viaje, y ahí van también sentados ignorándose Richard y Susan. Ella toma el de la mano en señal de un nuevo intento que queda en un débil intento que se desvanece. El camión sigue su tranquilo y monótono curso hasta que una bala rompe la monotonía y el vidrio de la ventana de Susan, hiriéndola en el hombro. Ella no alcanza a entender bien qué pasó hasta que la sangre comienza a teñir su blanca blusa. Le han disparado. Todo esto sucede mientras los niños corrían pensando que las balas del rifle no servían, mientras Yusef y Ahmed jugaban. Richard, desencajado, pide ayuda. La cámara capta muy bien la desesperación, nos empapa con ella al espectador. Corte a un partido de voleibol en una escuela japonesa. Conocemos a Chieko, una adolescente interpretada magistralmente por Rinko Kikuchi. Vemos que ella es sordomuda y su padre está en la tribuna apoyando. Una jugada a todas luces fuera, a favor del equipo de Chieko. Es marcada en contra por el árbitro. Dentro de la frustración e impotencia que da el no poder comunicarse de manera normal, entre comillas, ellas protestan con señas y con sonidos que evidencian su desencanto y su descontento por la decisión. Eso no le impide a Chieko reclamar y con señas decirle al juez: soy sorda, no ciega, por lo que el juez la expulsa, a lo que Chieko le pinta pito de una manera muy cagada. El padre ve con resignación lo que ha ocurrido. Ya en el vestidor las chicas se cambian y una de ellas le dice a Chieko que no debió ofuscarse tanto, ya que por esa razón el partido se perdió. No fue mi culpa, fue el árbitro, dice Chieko con sus manos.
Las demás jugadoras le recriminan lo mismo. Si no te hubieran expulsado habríamos ganado el juego. ¿Por qué estás siempre de mal humor?, le preguntan. A lo que otra contesta con rayos de mal pedo. Esta siempre está de mal humor porque aún nadie se la ha cogido. Me voy a coger a tu papá para que mejore mi humor, contesta Checo ya emputada. Checo sale y una compañera le dice nos vemos en el J-Pop. Checo sale de la escuela y su padre pasa por ella. La barrera entre ambos es evidente. El padre le pregunta qué quiere comer y ella displicente le dice que ha quedado con sus compas en el J-Pop. ¿No me dijiste que almorzaríamos juntos? No, te dije que comería con mis amigas. No me prestas atención. El padre frustrado se limita a conducir, pero Checo sin piedad le recrimina con sus manos y con esa mirada casi de odio infinito. Mi madre sí me ponía atención. ¿Por qué quieres pelear?, le dice el padre. Yo también extraño a tu madre. Llegan a su destino y ella, en el clásico adolescente style, se baja del auto dejando al padre con una frustración inmensa. El J-Pop, uno de esos lugares, discotecas, restaurantes, karaoke, en donde el japonés trata a toda costa de no parecer japonés, de empaparse de esa cultura extranjera que pasan en el cable, el lugar donde vas a exponenciar tu guanabismo o bien donde vas a refugiarte de la incomprensión que dices que tienes del mundo, o bien vas a comunicarte porque en tu casa las paredes complican dicha comunicación, las paredes invisibles de la indiferencia complican dicha comunicación. Al llegar se encuentra con sus amigas y toman de target al chico de una mesa. Checo le comienza a filtrear con él. Poco a poco nos iremos dando cuenta que la falta de amor que ella dice tener, Checo, la quiere compensar a toda costa con sexo, y eso, además de la presión social a la que está sujeta, a la que están sujetos todos los adolescentes en todas partes del mundo, no solamente el Japón, ni adulto ni niño, el adolescente es ametrallado por los mensajes que la publicidad envía. Si no coges eres un perdedor, y tal como lo vimos en el vestidor, quizá si sea lo que la tiene de mal humor. Quizás sea porque nadie se la ha cogido, porque ella nadie se ha cogido, y como le han vendido que coger te hace más feliz, entonces probablemente cree que esa es la solución, y ese será una constante en el devenir de Checo. Ella y su amiga se van a la zona de arcades, y el joven con el que flirteaba las alcanza. Se presenta y las invita a su mesa. Ahí se dan cuenta que son sordomudas y el chico se va, dejando a Checo y a sus amigas decepcionada. Ambas ven, evidentemente no oyen, pero ven cómo el joven regresa a su mesa y sus amigos se ríen ruidosamente, burlándose. Nos miran como si fuéramos monstruos, dice Checo emputada. Decidida va al baño y se quita los calzones. Ahora sí que van a conocer al verdadero monstruo peludo. Ambas salen del baño, cruzan el salón y Checo se sienta estratégicamente. Abre las piernas y les muestra el pubis repleto, en una escena bien cabrona. Los jóvenes se ríen nerviosos y ella, divertida de captar su atención, lo disfruta. En eso le llega al celular un mensaje de su padre recordándole su cita con el dentista. Me tengo que ir, le dice a sus amigas. Corte a Marruecos, los niños corriendo después de haberle disparado al camión, el ganado corre también entre ellos, regresan a casa, se encierran en el cuarto donde duermen y ahí su madre y su hermana los cuestionan, pues no es normal que ellos no anden de vagos. ¿Qué hacen aquí? Nada, es que algo nos revolvió el estómago. Su madre los caga y les dice que se pongan a chingarle. El padre llega. La cena. El padre pregunta si mataron a algún chacal. Pues les disparamos, pero no les dimos. Bueno, pues si no matan chacales se deberán comer a las cabras.
La esposa le dice al padre por qué llegó tan tarde. Es que cerraron la carretera y me tuve que venir por el camino largo. Parece que unos terroristas mataron a una turista americana. Dispararon al autobús donde viajaba. La cámara toma a Yusef, que se ve con su hermano, y la madre dice: pero si aquí ya no hay terroristas. Nunca se sabe. Yusef, alarmado, pregunta: ¿cómo sabes que se murió? Eso dicen, incluso la policía ya anda buscando a los culpables. La noche, el insomnio se apodera de ambos niños, el remordimiento, el miedo. Corte A, la frontera entre México y Estados Unidos. Las notas de una canción de Celso Piña visten más el ambiente fronterizo. Santiago y Amelia cruzan listos para ir a la boda del hijo de Amelia. Los niños miran, curiosos, por la ventana. El gag de México es peligroso porque está lleno de mexicanos, está bien cagado. Tijuana y su clásica imagen, el arrabal como en Tepito, la prostitución vespertina como en la Merced, la venta de imágenes religiosas como en la Villa, los antros de mala muerte como en la Zona Rosa. Así es Tijuana, un poco de todo. Llegan a su destino y el clásico mood de las fiestas de pueblo, donde la gente gasta hasta lo que no tiene, en eso a pesar de las carencias evidentes. Amelia le dice a los niños que se vayan a jugar. Junto con los demás niños se dedican a corretear gallinas, no importando el lenguaje, no importando, ellos con los demás niños se divierten. No mames, la escena donde Santiago Gael despescueza una gallina está bien cagada. El pedo es que Iñárritu no deja que nos riamos abiertamente, pues enseguida corte A, el drama que se vive en Marruecos con Susan herida. Paralelo a la historia, Iñárritu retrata perfecto lo ojete que es el ser humano ante la desgracia ajena. Se sujeta de dientes para afuera de manera hipócrita la disque solidaridad políticamente correcta, pero cuando su comodidad y seguridad son amenazadas por este percance, puede volverse el ser más ojete del planeta. Richard, desesperado, pide ayuda. Un marroquí se acerca a prestarla. La gente murmura y evita acercarse mucho, no sea que le vayan a pedir algún favor. La verdadera presión babeliana se vive ahí, en ese camión, donde Richard clama en inglés ayuda y nadie parece entenderle, o más bien se hacen pendejos. El doctor está 4 horas en auto, y hay una pequeña clínica 1:30 en el autobús. No mames, cuando se baja y le pide a una camioneta que los lleve a un hospital, es bien cabroncísimo. La camioneta, o más bien el conductor de la camioneta, al verlo así desesperado no comprende, así que se arranca y le da miedo y deja a Richard desolado. Cuando el autobús cambia de rumbo, las murmuraciones no se hacen esperar, la gente espantada porque quizá al regresar les puedan disparar nuevamente. Al ver que la urgencia lo rebasa, Richard acepta la ayuda del marroquí, que dice que en su pueblo podrían llamar a una ambulancia. El dolor, la sangre escurriendo, el polvo que levanta el camión a su paso, la desesperación e impotencia de Richard, aunado al mal pedo de los compañeros turistas, deja en el espectador un sentimiento de desesperanza pura. La secuencia donde Richard carga a Susan desangrándose enmarcada por la guitarra de Santa Olaya es mítica, cabrón, y logra atraparnos en ese mar de desesperación tan cabrón en el que está ahora mismo hundido Richard, Brad Pitt. El paisaje desolador, la ciudad con sus casas de barro, sus casas humildes, las personas acostumbradas a que no sucede mucho, ven ahora por fin algo fuera de lo común. Niños corriendo a la par del camión y a la par de Richard cargando a su esposa desangrándose, mujeres asustadas, hombres inexpresivos, Susan quejándose y gritando por el dolor. Al fin llegan a una casa donde una mujer muy parecida a María Sabina les ayuda. Richard la deja con ella, pues debe ir a hacer la llamada para la ambulancia. Susan se queda implorando que no se vaya. Al salir, Richard es abordado por los hipócritas y espantados turistas que le dicen que no pueden quedarse ahí,
que corren peligro, pues han oído que por ahí mataron a unos alemanes hace tiempo. Richard impávido los mira y les dice que no mamen, que esperen un poco a que llegue la ambulancia. Él llama desde un teléfono a Rachel, la pariente que no pudo cuidar a los niños y que debido a eso Amelia se los llevó a México, y le pide que hable a la embajada para que les ayuden. El doctor llega a revisar a Susan y Richard lo mira con desconfianza, con paradigmas, con prejuicios. El dolor de Susan es ya insoportable. El doctor dice que si la dejan así se morirá rápido, así que debe coserla, sin anestesia para que pare de sangrar. El médico realmente es un veterinario, y Richard, a pesar de eso, no tiene ninguna opción, no tiene margen de maniobra, y ante los gritos desgarradores de Susan, la agarran entre todos para que el doctor pueda coser. Una aguja casera, sucia, y lo normal. No mames, el momento en el que Richard debe tomar la decisión es bien complicado. ¿Cuántos momentos de esos no hemos tenido en nuestras vidas? No pinches mames. Corte A, la recepción del dentista donde Checo tiene cita. Cuando el dentista la examina, ella le avienta el perro bien cabrón. Caricia urgente. El doctor la rechaza y la corre. Checo se va rodeada de soledad y de insatisfacción, despreciada, frustrada, con miedo y rabia, cruza las calles de Tokio. Entra a su edificio y unas personas buscan a su padre, el señor Wataya, Yasuhiro Wataya. Al parecer son de la policía y quieren preguntarle dónde pueden encontrar a su padre, pues les urge hablar con él. Checo llega a su lujoso departamento y se encuentra con una nota de su padre. Checo comienza a hacer zapping en la TV y se topa con la nota de los terroristas marroquíes que atacaron a una turista americana. Como hasta aquí ya debimos habernos percatado, sabremos que las distintas historias están contadas en tiempos diferentes. Si ponemos atención, pasan la foto del terrorista que atraparon en la tele, donde está Checo haciendo zapping en Tokio. Pero bueno, no les adelantaré nada. La amiga de Checo llega. Nos enteramos que la policía antes ya había interrogado al padre de Checo, pero por la muerte de su esposa, la madre de Checo. Me gusta uno de los polis, dice Checo riéndose. Corte A, nuevamente Marruecos, con los niños caminando al anochecer por el monte, cabizbajos, Yusef y Ahmed cabizbajos, tristes, preocupados, nerviosos. Yusef y Ahmed, ante la incertidumbre de lo que sucederá, esconden el rifle en una cueva. La policía ya está en la zona. Interrogan al conductor de la camioneta que no quiso ayudar a Richard cuando se dio el siniestro. Él estaba cubierto de sangre y me dio mucho miedo, por eso me fui. No le entendía nada. Las investigaciones e interrogaciones comienzan. ¿Es la casa de Hassan Ibrahim?, pregunta un policía. La prepotencia y el abuso de autoridad es brutal, como en todo el mundo. El vendedor del rifle al papá de Yusef y Ahmed es torturado y dice: ¿a quién le ha vendido el rifle? Los desgraciados polis van a la casa de los niños, mismos que se encuentran en el camino, y les preguntan por la casa de Abdullah Abdum, su padre. Yusef les dice que sí y los manda en una dirección contraria. Ahmed, al ver a los amenazantes polis, se le queda viendo a Yusef con cara de no mames, güey. La tira se va y los niños corren en chinga a su casa y le cuentan todo a su papá. La policía nos anda buscando. Ahmed acusa a Yusef de matar a la turista y de espiar a Zora. Yusef le va a los putazos ante el desconcierto del padre y de la madre. La fiesta en Tijuana, el polvo y la tambora, los autos adornados con moños blancos, canciones dedicadas, bailes de boda. Los niños Mike y Debbie están bien contentos y divertidos, bailan, ríen.
el merengue asfixiante del pastel combinado con el polvo, un bolero y una caricia urgente. Santiago, eufórico y bien pedo, saca la pistola y dispara al aire. Baila, ríe, se divierte a su manera. El baile se generaliza y nuevamente un corte a Marruecos, donde los turistas y el camión esperan desesperados a que Richard y Susan puedan resolver algo. Las noticias en la radio sugieren que el gobierno de Estados Unidos condena los actos terroristas, pero el gobierno marroquí sostiene: se han erradicado ya las células terroristas, debió ser un acto de bandidaje vulgar. Ambos gobiernos se acusan de tergiversar y manipular la verdad. El doctor veterinario se marcha. Susan, babeando por el dolor, se trata de controlar. Quiere llamar a casa a sus hijos y Richard le dice que espere. La anciana le da de fumar algo a Susan. Richard trata de ser fuerte, pero además de cansado, se ve que su llanto interno está a punto de rebasarlo. Richard está a punto de quebrarse. Los turistas que esperan dentro del camión comienzan a ejercer más presión y le dan 30 minutos para que llegue la ambulancia. Corte a Japón. Checo y su amiga van con sus compas a un parque. Comienzan a pistear y sacan las pastas con whisky. Juegos, agua, risa, columpios, felicidad del tipo que muchos jóvenes solo obtienen mediante sustancias, felicidad del tipo que muchos viejos solo obtienen mediante sustancias, felicidad del tipo que muchos niños también hoy solo obtienen mediante sustancias, felicidad del tipo que muchas mujeres también solo obtienen mediante sustancias, y actos de rebeldía que los ponen en riesgo a lo pendejo. ¿En qué momento la felicidad se enmascaró de drogas y alcohol? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Quién dijo que si las tomabas todo sería mejor? ¿Es tan dura nuestra realidad o tu realidad que evadirla es lo mejor que podemos hacer? Mejor drogados que comunicados. Drogarse para volver a ser niños. Y así es como Iñárritu muestra con una precisión quirúrgica ese mundo en el que las personas evaden sus realidades, y lo más chingón es que lo muestra sin ningún mensaje moralino y mocho sobre el uso de drogas y alcohol. No es una crítica a los adolescentes ni un no te drogues, sino una ventana a esa realidad que no podemos negar y que de la que muchos forman parte. Mejor dicho, a esa evasión de la realidad que se da en millones de personas, no solamente adolescentes, ansiosos de salir del acartonamiento y de sus vidas vacías, se sumergen en episodios psicotrópicos que caducan pronto, y es así como muchos no regresan jamás. ¿A quién culpamos de ensuciar esta realidad y comprarnos realidades que, aunque caducan, resultan en ocasiones ser más placenteras? Culpamos al gobierno, culpamos a los padres, a la sociedad, a Marilyn Manson, a Felipe Calderón, o culpamos al individuo mismo, nos culpamos a nosotros mismos. Luces, estridencia, risas, estroboscopios, sudores, sonidos, olores. Recuerdo cuando pude entrar a mi primer antro, era el cielo, chingao, hasta que descubrí que le ponían éter a los hielos en las barras libres y que yo ponía mejor música que ellos. Cuando vemos el ambiente a través de los oídos sordos de Checo, no mames, la amamos, cabrón. Magistral la dirección de Iñárritu. Todo está chingón hasta que Checo mira cómo uno de sus compas se comienza a fajonear a su amiga. Ella, ofendida, esperaba ser la fajoneada. Triste y frustrada se va silenciosamente, cruzando ese mar de feromonas en el cual se sintió bien por unos instantes. Vuelta a la realidad, caminando entre zombis y con la resaca de la mezcla de ese cóctel. Colores, formas sin sonido. Checo llega a su casa y manda llamar a los polis para hablar con ellos de su papá.
Corte a Marruecos. El padre reprende duramente, con miedo, con desesperación, a sus hijos. ¿Por qué lo hicieron? Un policía sigue interrogando al vendedor del rifle para saber su origen. Me lo dio un cazador japonés y muestra sus pruebas. Una foto en la que están él, el vendedor del rifle, el papá de Chieco, que fue el que le obsequió el rifle, en pago o en cortesía por la amable guía que le dio cuando visitó su país. El padre va con su familia a ver dónde escondieron el rifle los niños, y le dice a su esposa que si van a buscarlos les digan que se fueron al sur. Los polis llegan emputados a la casa del vendedor a reclamarle que le dio mal el dato. Recordemos que Yusef los mandó en una dirección contraria. Lo golpean y se llevan a su esposa para que les muestre dónde vive el comprador. Padre e hijo siguen huyendo, pero son vistos desde lejos por la patrulla. Sin mediar palabra alguna descienden de las patrullas y les disparan a sangre fría. Son terroristas, ¿no? O quizá normalistas que protestan sobre la carretera del Sol que va a Acapulco en México. Los niños y el padre se esconden. El padre sabe que no tiene posibilidad de salvarse, pero aún así aguanta. Ahmed, aterrorizado, huye y se descubre, así que una bala lo hiere y lo tira. El padre, desesperado, va en auxilio de su hijo, arrastrándolo y evadiendo las balas como puede. Yusef se arrastra hacia el rifle y lo prepara para repeler el ataque. Su padre, horrorizado, lo ve, pero con el cuerpo de su hijo en sus brazos le grita que no lo haga, pero Yusef no lo escucha. Supervivencia, así que prepara su arma y contraataca. La fiesta sigue en Tijuana, el baile, el atardecer, el polvo. La noche cae y Santiago se dispone a llevar a Amelia a su casa ante el tibio reclamo del novio, del hijo. «Andas pedo, güey». «Ando bien», dice. Los niños duermen. El auto se interna por las oscuras veredas rumbo a la frontera. Santiago, en su necedad, por poco se queda dormido y choca. La mala comunicación y sus consecuencias se ven bien emuladas en la escena de la caseta de la frontera. Una mala decisión, una mala respuesta y todo se colapsa. Las mejores intenciones no bastan. Consecuencias. No basta con ser gente buena. Si tomas malas decisiones tendrás tus consecuencias, y ser bueno no basta para evadirlas. El desierto, la noche, el frío, el miedo, la desesperación, la soledad. Corte a Marruecos, donde la desesperanza y el hastío también conviven con Richard y con Susan. Herido en el tercer mundo, y la comunión de un hombre americano de importante posición económica con un pobre más de Marruecos. ¡Cuántas cosas en común! Ahí nos damos cuenta de que Richard y Susan son los padres de los niños, y el círculo se va cerrando con esa llamada telefónica. Una patrulla llega con malas noticias. No habrá ambulancia, pues el gobierno ha decidido no meterse, pues deja el camino libre a la embajada americana. Obviamente Richard se les quiere ir a los putazos. El gobierno americano paró la ambulancia. Quieren hacer un rescate más espectacular con helicóptero y todo el pedo. No perderán la oportunidad de sumar un pretexto más a sus justificaciones para invadir países y declarar guerras. Al borde de la presión y desesperación, Richard se desespera cuando uno de los turistas le reclama algo y le dice que ya no lo esperarán más. El caso se ha politizado y eso dificulta aún más que la ayuda llegue. El camión se va dejando a Richard y a Susan solo con los marroquíes que les han estado ayudando. Así de irónica puede ser la vida. No pinches mames, la actuación de Brad Pitt es... puta. Fotos de la madre de Checo, incienso, humo. Uno de los polis llega, precisamente el que le gustó a Checo.
pregunta por la razón de su llamado y Checo lo invita a pasar al departamento. Mi padre no tuvo que ver nada con la muerte de mi madre. Nos enteramos que la madre de Checo murió y la policía está investigando si la aventaron o se suicidó. Con su testimonio está dejando fuera de toda sospecha a su padre. Miramos una copia de la foto del padre de Checo con el marroquí, al que le regaló el rifle con el que hirieron a la turista americana y por el que lo están torturando, que al final era la razón verdadera por la que los policías quieren interrogar al padre de Checo, no por la muerte de su esposa. Checo se da cuenta que sus argumentos estuvieron fuera de lugar. El detective, al ver que no hay nada valioso que escuchar, decide irse, pero Checo, con su desparramada soledad, le pide que no se vaya. Checo se desnuda y se ofrece al detective. Con una tristeza inmensa reflejada en la cara, mira al policía implorando que no la rechace. Aceptación, cariño, un abrazo. Checo implora ante la mirada incrédula del poli, que pregunta qué está pasando. Ella se empeña en torpemente seducirlo y él lucha por no aprovecharse. Eres solo una niña. Al final, violentamente, la cordura se impone y con ello un rechazo más a la cuenta de Checo, que se desmorona en llanto. El detective la abraza y la cubre. Corte a Marruecos, donde el padre por fin se abalanza contra Youssef para arrebatarle el rifle. Nos van a matar, dice angustiosamente mientras las balas le rozan por la cabeza. Los polis se repliegan, la sangre escurre por el uniforme de uno de ellos, sobre la pierna de Ahmed, que se arrastra del dolor. Su padre le dice mantente en el suelo, pero Ahmed no obedece, y como respuesta una bala penetra en su espalda. El padre grita horrorizado, Ahmed se muere entre sus brazos, y Youssef mira la escena conmovido. Ahora es más el dolor que el miedo. Así que toma el rifle y lo azota contra las piedras, lo rompe, y Youssef a su temprana edad sale con las manos en alto, entregándose, camina hacia los polis y confiesa: yo soy el único culpable, a ellos déjenlos en paz. El padre ve el sacrificio de su hijo, las lágrimas le nublan la visión, pero al tener el cuerpo del otro hijo en sus manos le impide dilucidar lo que ahora mismo está sintiendo. Mátenme, pero salven a mi hermano, él no hizo nada. No mames, el cuadro es desgarrador y la lección, estimado podescucha, la lección es contundente. Sin hipocresías, sin fundamentalismos, sin ideas radicales que nos nublen la perspectiva. ¿Realmente este niño es culpable? ¿No bastaba ahora mismo un flujo sencillo de comunicación para entender las cosas? Pues no, y la cosa se hizo un problema de dimensiones muy grandes para hacer que un gobierno pueda justificar sus mamadas. Y bueno, pues haciendo un poco de ética en este asunto, ¿para qué si la ley es muy clara? ¿Para qué si los medios de comunicación nos han sembrado que los de aquellas lejanas tierras son el diablo, son miserables, son bárbaros, son el enemigo, son malos? La opinión pública que mira las noticias con la foto del miserable terrorista infantil asumirán que Marruecos es un lugar maldito en el que vive puro fundamentalista loco, y allá seguirán pensando que el monstruo occidental es el enemigo que quiere apoderarse de sus recursos naturales y que se burla de todo y que ofenden a sus dioses y que no tenemos ningún respeto por nada ni por nadie. Los ecosistemas de consecuencias están dados. El aire agita cadáveres de globos que adornaron en su momento la fiesta en Tijuana. Las sillas de plástico se empanizan de polvo. Los acordes de Santa Olaya unen los distintos escenarios que están siempre bajo el mismo techo azul. El desierto, Amelia abrazando a los dos niños, el sol cayendo impasible, el calor, la sed, las moscas, el rímel corrido en la cara evidenciando aún más la desesperación de Amelia. A lo lejos, una camioneta pasa, Amelia se incorpora y corre gritando, implorando ayuda. El niño se despierta, los tacones, las medias rotas, todo
todo acentúa aún más el sentimiento de asfixia, de soledad, de culpa. Mike le pregunta a Amelia, ¿por qué nos escondemos si no hemos hecho nada malo? Porque ellos creen que sí hicimos algo malo. Y a ti, ¿dónde te persuaden? ¿Desde la ciencia o desde la creencia? Amelia sentencia una frase muy cabrona: no soy mala, solamente hice algo estúpido. Amelia carga a la niña que sigue dormida, agotada, y el niño camina a su lado. Perderse en el desierto es fácil, perderse en el desierto de la manipulación y de la ignorancia también lo es, aunque ¿cómo medimos la ignorancia? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo algo para no estar tan indefenso ante ella? ¿Cómo saber si nos estamos dejando arrastrar por la ignorancia de alguien más o si estamos nosotros mismos dejándonos arrastrar por nuestra propia ignorancia, o si estamos nosotros mismos jodiendo con nuestra ignorancia, aunque con nuestras mejores intenciones, a nuestro entorno inmediato? ¿Cómo saber si lo que decido hoy no será algo de lo cual mañana me arrepienta? ¿Cómo saber si me debo perder esa fiesta o no? ¿Quién me lo enseña? Gente buena tomando decisiones estúpidas. Pero si era la fiesta de mi hijo, ¿cómo no iba a ir? Pero si todos se iban a ir de pinta, ¿cómo no iba a ir? Pero es que si no le entraba la coca me dejarían de hablar. Pero es que si no aceptaba el soborno no tendría para los 15 años de mi hija. Pero es que si no compraba robado nunca tendría un iPod. Pero es que si no me la cogía dirían que no soy hombre. Pero es que si le pedía condón iba a decir que soy una puta. ¿Cuántas decisiones estúpidas tomamos y culpamos a la mala suerte, a la presión? Perderse en el desierto es fácil. Amelia justo en ese momento daría la vida por los dos niños, pero el sentimiento y la necesidad de estar en esa fiesta nubló su razón, y está viviendo su árida consecuencia, arrastrando a los niños, un riesgos innecesarios. ¿Cuántos de nosotros fuimos arrastrados por las malas decisiones de nuestros padres o de nuestros cuidadores emergentes? Buenas intenciones y malas decisiones es la combinación perfecta. ¿Y cuántos baquetones no usan esto como pretexto para justificar hoy sus propias malas decisiones? Amelia, al ver que es imposible moverse con ambos niños, le pide a Max que se queden en un lugar donde ella los ha dejado, mientras va a conseguir ayuda. El niño llora pero se queda pues su hermana está dormida. No mames. La dirección de Iñárritu, precisa, contundente, sabía bien que quería transmitir a la audiencia. El sol cae a pedazos sin piedad, la sequía y la similitud de los paisajes desconciertan y frustran aún más a Amelia. No mames, la escena donde ella implora a una camioneta que va pasando es impresionante, una patrulla fronteriza, y cuando cree que ya está solucionado su problema, ve cómo se complica aún más. Pareciera que los polis no entienden la urgencia, pareciera que no se pueden comunicar. Debemos ir a buscar a los niños que dejé en el desierto. Cuando van a buscar a los niños ellos ya no están ahí, y la desesperación de Amelia ya raya en la locura. Richard en Marruecos trata de consolar a Susan. Si me muero cuida muy bien de ellos, le dice ella resignada. No mames, si querían una escena de amor bien cabrona, esta es la correcta, cabrones. El marroquí siempre al pendiente de lo que Richard necesitara. Richard y Susan, por supuesto. A partir de aquí todas las escenas tienen una belleza que al menos a mí me emocionaron mucho. Los círculos comienzan a cerrarse, las consecuencias son inevitables, pero también hay espacio para las redenciones. No mames, la escena donde Richard pide perdón y el saber la tragedia que tuvo Iñárritu en ese mismo sentido hace que uno se cague en su asiento, chingao. El helicóptero llega pero ya no urge, se han sanado heridas más profundas y más importantes y más amargas que lo puramente físico. Corte a Japón, el detective le ha prestado su abrigo a Chieko para que se cubra, la acompaña en esa inmensa soledad.
Ella ya más repuesta escribe algo para él en un papel, pero para que lo lea después, no ahora. Él entiende y se retira, dejándola ahí cabizbaja, desnuda, fría, triste, sola. Amelia en la comisaría rindiendo declaración. ¿Cómo es posible que haya dejado solos a esos niños en el desierto? Fue una suerte que los encontráramos. Cuando ella pregunta cómo están, le sentencian, ese ya no es su problema. Consecuencias, malas decisiones, consecuencias, recuerdos, consecuencias. Cuando Richard sube al helicóptero que los llevará de ahí, le ofrece a su amigo marroquí todo el dinero que traía en su cartera. El marroquí rechaza el ofrecimiento, estirando aún más la premisa de la historia. Los de Medio Oriente son unos locos asesinos, terroristas, fundamentalistas, obtusos y culeros. No es así. Solo son diferentes, solo son distintos. Al llegar a la embajada, los medios de comunicación se vuelven locos por tener la exclusiva, así como algunos políticos tratan de salir lo mejor posible en la foto. Los medios de comunicación que al final confundirán en lugar de informar. El brazo de Susan está en peligro, haciendo un guiño a Amores Perros, y es justo aquí donde Richard hace esa llamada del inicio a Amelia. Aquí se cierra un círculo más. La llamada con Mike es de un ejercicio actoral altísimo por parte de Brad Pitt, un ejercicio actoral que conmueve. El padre de Checo va llegando a su departamento y se topa con el detective que va bajando del elevador. Ahí le pregunta sobre el rifle y él corrobora que lo regaló a un amigo marroquí, Hassan Ibrahim. Un buen hombre y un buen guía. Le di el rifle en agradecimiento. El detective sensibilizado le dice al señor que siente mucho lo del suicidio de su esposa en el balcón, pues Checo se lo ha contado. El señor revira diciendo: mi esposa no se suicidó aventándose de un balcón. Mi esposa se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. El padre aborda el elevador y el detective va por la calle agotado emocionalmente, confundido. Se le ve incluso en su rostro una ansia y una necesidad de llorar. En un bar, el detective se sienta y recuerda la nota de Checo. La lee y nunca sabemos qué le dijo. Las noticias de que Susan fue dada de alta, el padre de Checo la busca a Checo en el amplio departamento, ve la puerta del balcón abierta. El cuadro final es la manifestación gráfica más pura de lo que es la soledad, la fragilidad y el reencuentro. Yo tuve que esperar a que terminaran los créditos para dejar de llorar. La inmensidad y lo pequeño que somos. Al final, Iñárritu firma: a mis hijos, María Eladia y Eliseo, las luces más brillantes en la noche más oscura. No mames, una película de 10 que me hace sentir un optimismo bien cabrón por el cine hecho por realizadores mexicanos. También participan en Babel un conjunto de actores no profesionales de Marruecos, México y Japón. La película llegó a significar para todos los que participaron en ella una travesía física y psicológica muy similar a la que interpretan sus personajes en la película, la que viven sus personajes. Mientras que la película Babel narra las historias de personas que son dejadas a la deriva a causa de las fronteras culturales e idiomáticas, a causa de los paradigmas o a causa de sus propias ideas. Tanto el director como todo el equipo de trabajo se enfrentaron pues al mismo reto desde antes que la filmación iniciara. Les dejo una entrevista con Alejandro González Iñárritu que me topé, que complementa perfecto esta recomendación que ahora les hago. Para Alejandro González Iñárritu, director nominado para recibir el premio de la Academia
a la realización de la película Babel fue una jornada de transformación. De acuerdo con sus propias palabras, hacerla ha sido su mayor reto como realizador cinematográfico, y hasta la fecha, el reto fue tal que cambió de manera profunda a todos los que participaron en la película. Dice González Iñárritu: Babel nació de una necesidad moral de purificarme a mí mismo y de hablar de las cosas que llenaban mi corazón y mi mente, las paradojas increíbles y dolorosas que existen en todo el mundo, que afectan a las tierras cercanas y a las distantes, y que al final se manifiestan como tragedias individuales. En sí, el proceso de realización de Babel fue un tipo de Babel, comenta González Iñárritu. La producción fue completamente fuera de lo común comparada con cualquiera de las otras películas que he realizado. Esencialmente hicimos 4 películas diferentes, tratando de penetrar verdaderamente en esas 4 culturas distintas, sin utilizar el punto de vista de una persona extranjera. Fue un gran desafío en cuanto a logística, pero la parte más difícil fue la intelectual y la emocional. Babel no solo se convirtió en una travesía externa, sino también interna. Todas las personas que formaban parte del equipo de trabajo, incluyéndome a mí, fueron transformadas, y la película en sí cambió en el sentido de que tuve que volver a escribir cada historia de acuerdo a las culturas y circunstancias. Como sucede normalmente, el choque de tantos puntos de vista culturales, tanto a nivel ideológico como a nivel físico, terminaron por transformar no solamente su perspectiva personal sobre las cosas, sino también el proceso creativo mismo. González Iñárritu ha dicho que, antes que nada, la idea de Babel es el resultado de haber dejado su país y de su estado mental actual de vivir sobre la marcha. Babel ya no contestaba más las preguntas de dónde soy, sino más bien la de hacia dónde voy. Lo mejor de filmar Babel fue que comencé haciendo una película sobre las diferencias entre los seres humanos, sobre lo que nos separa, las barreras físicas y las que tienen que ver con el idioma, pero en el camino comencé a darme cuenta de que estaba filmando una película sobre aquello que nos une, el amor y el dolor. Lo que hace feliz a un japonés y a un marroquí puede ser muy diferente, pero lo que nos hace infelices es igual para todos, comenta Iñárritu. De hecho, al realizar una película que cruza fronteras, culturas, conflictos y las líneas internas que las personas dibujan entre ellas, González Iñárritu, el elenco y su equipo de trabajo tuvieron que trabajar a través de una maraña similar de dialectos, estilos de vida y personalidades completamente variadas. Durante el proceso de producción tuvimos muchos de los mismos problemas que son centrales en la película. La comunicación no fue algo sencillo. Babel fue creada por cientos de personas de distintas partes del mundo. Por ejemplo, en el foro en Marruecos, la gente hablaba árabe, berbero, francés, inglés, italiano y español. Incluso tuvimos actores que eran de un mismo pueblo y hablaban lenguas distintas, así que representó un desafío continuo acercarlos a todos. Tomando como inspiración la cacofonía producida por las voces humanas que emergían de la bíblica Torre de Babel, Babel sigue 4 narrativas convincentes que se desarrollan en distintos rincones del planeta y, sin embargo, están unidas todas en su raíz. Todo lo que sucede en la realización se desencadena por un hecho único simple: un rifle de cacería que deja atrás en Marruecos un turista y que repercute mediante una cadena de interacciones personales y globales. Aunque aborda algunos de los mismos temas sobre el destino y la interconexión que ya se han tocado en las 2 películas que le anteceden, Amores Perros y 21 gramos, esta película es también distinta a lo esperado, atravesando un lienzo emocional, intelectual y geográfico mucho más amplio. La única razón por la que esta trilogía podría ser considerada como tal, además de que adquiere su forma por medio de una estructura de empalmar las historias, es porque finalmente se trata de historias acerca de padres e hijos. Eso fueron Amores Perros y 21 gramos. A pesar del hecho
de que cuestiones de índole social y político en una escala global quedan implícitas en Babel, no deja de ser un cuarteto de relatos de carácter muy íntimo, expresa González Iñárritu. Mientras se adentraba en esas culturas tan distintas y a la vez tan diferentes, uno de los objetivos principales del director fue evitar utilizar un punto de vista convencional de un extranjero que hubiera diluido la intimidad del público con los personajes multinacionales. En vez de esto, decidió seguir un proceso que él llama observar y absorber, pasando tiempo en cada uno de los lugares en que filmó, observando los hábitos diarios de la gente local y también utilizando actores no profesionales que podían aportar no solo un naturalismo sin igual, sino también un conocimiento interno poco común sobre las sutilezas culturales locales. A pesar del hecho de que muchos de los actores no habían visto siquiera una cámara de cine anteriormente, González Iñárritu confió en ellos para que manifestaran sus propias reacciones específicas a nivel personal y cultural ante las situaciones dramáticas que plantea la película. Esta forma tan convincente y emotiva de contar una historia ayudó a derribar los muros que a menudo rodean a los personajes extranjeros de las películas que se filman en Hollywood. Para el director esta fue una de las razones principales para hacer Babel, presentar con honestidad cada uno de los entornos culturales de la historia y a la vez revelar la innegable y conmovedora humanidad que tienen en común cada uno de los relatos. Los verdaderos límites se encuentran dentro de nosotros mismos en un sentido más allá del mero espacio físico. Las barreras se encuentran en el mundo de las ideas. Me di cuenta de que lo que nos hace felices como seres humanos puede ser muy diferente, pero lo que nos produce tristeza profunda y nos hace vulnerables es igual y va más allá de la cultura, de la raza, del idioma o de la posición financiera, dice González Iñárritu. Descubrí que la gran tragedia humana se reduce a la incapacidad de amar y de ser amado, y a la incapacidad de conmoverse o de dejarse conmover por ese sentimiento que es lo que le da significado a la vida y a la muerte de todo ser humano. En consecuencia, Babel se transformó en una película sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa.